El rugido del motor fue lo último que escuché antes de que todo se volviera una masa de fuego y metal retorcido. Sentí el impacto desgarrar mis huesos, el cinturón cortándome la piel, y luego silencio. Un silencio tan profundo que por un segundo creí estar muerto. Pero no lo estaba. El infierno acababa de comenzar. Cuando abrí los ojos, la selva me devoraba con su oscuridad verde. El aire olía a combustible, a carne quemada, a miedo. Intenté moverme y un grito escapó de mi garganta. Mi pierna estaba atrapada entre los restos del asiento. A mi alrededor, cuerpos inmóviles, amigos, desconocidos. Nadie respiraba. Nadie, excepto yo. El calor era insoportable. Cada segundo podía ser el último si el fuego alcanzaba el tanque. «¡Muévete!», me gritaba una voz dentro de la cabeza. Con un esfuerzo que aún hoy no sé de dónde saqué, logré liberarme, arrastrándome fuera del fuselaje, con las manos ensangrentadas y la mente en blanco. Afuera, el ruido de los insectos era ensordecedor, como si la selva celebrara mi tragedia. Llovía. Cada gota golpeaba mi piel como agujas. El humo del avión se mezclaba con la niebla, creando un olor que jamás olvidaré. No tenía comida, ni agua, ni dirección. Solo el instinto y un miedo animal a cerrar los ojos. Miré atrás y vi el fuego consumir lo que había sido mi vida. Nadie más saldría de allí. En ese momento lo entendí. Estaba solo, perdido en el corazón del Amazonas, rodeado de miles de kilómetros de selva impenetrable. Y si quería vivir, debía convertirme en parte de ella. Me llamo Diego Andrade. Tenía 32 años cuando subí a ese pequeño avión rumbo a Leticia, en el corazón del Amazonas. Era un viaje rutinario, apenas una hora sobre la selva, pero el destino ya había decidido que ese día cambiaría mi vida para siempre. Recuerdo haber mirado por la ventanilla. Una alfombra infinita de verde se extendía bajo nosotros, un mundo que parecía dormido, hasta que despertó con furia. Viajábamos 9 personas, un piloto confiado, 2 turistas franceses, una madre con su hija pequeña, un hombre de negocios, una enfermera y yo. Un biólogo que había pasado años estudiando la selva, pero que nunca imaginó tener que sobrevivir dentro de ella. Cuando la tormenta comenzó, el avión se sacudía como si el cielo quisiera arrancarnos de la existencia. En minutos, las nubes se volvieron negras, la lluvia golpeó con furia los cristales, y la voz del piloto fue lo último que escuchamos antes del grito final. Después del impacto, todo lo que conocía se desvaneció. En ese instante entendí que la selva no era un lugar, era una criatura viva, que me observaba, que respiraba conmigo, que decidiría si merecía seguir con vida. Estaba solo, sin mapa, sin comida, sin nadie, solo mi miedo y el eco de los muertos acompañándome entre los árboles. Antes de comenzar esta historia, quiero pedirte algo. Suscríbete a este canal si quieres escuchar relatos reales de supervivencia contados desde el corazón. Dale like si alguna vez te has preguntado cómo reaccionarías al borde de la muerte, y déjame un comentario con tu país y ciudad. Quiero saber desde dónde escuchas mi historia, porque hoy te contaré cómo enfrenté la selva y cómo logré salir vivo de ella. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Cuando desperté, lo primero que sentí fue el olor. Un olor denso, mezcla de combustible, sangre y tierra húmeda. Cada respiración me quemaba los pulmones. Intenté mover la cabeza, pero un zumbido ensordecedor llenaba mis oídos, como si el accidente siguiera repitiéndose dentro de mí. Todo estaba torcido. El mundo había perdido su forma. Frente a mí, el fuselaje abierto como una herida brillante bajo la lluvia. El cinturón de seguridad seguía apretándome el pecho. Mi pierna derecha no respondía. La vi atrapada entre 2 piezas de metal retorcido. Grité. Nadie contestó. «¡Hay alguien! ¡Alguien vivo!». Solo la selva respondió, con su coro interminable de insectos y el murmullo distante del agua. Sentí que el silencio de los muertos me envolvía. Con las manos temblorosas, traté de soltar el cinturón. El metal estaba caliente, me quemaba la piel, pero el miedo era más fuerte que el dolor.
Logré arrastrarme unos centímetros y entonces lo vi, el cuerpo del piloto, inclinado sobre el tablero, inmóvil. Su rostro tenía una calma imposible. Fue ahí cuando la realidad me golpeó como una ola. Nadie iba a rescatarme pronto. El mundo no sabía que ese avión ya era parte de la selva. Llovía con fuerza. Cada gota hacía que el barro se pegara a mi ropa, volviéndola más pesada. Logré sacar mi pierna, pero el movimiento me hizo ver estrellas. Tenía un corte profundo en la pantorrilla. Arranqué un pedazo de mi camisa y lo até con fuerza. La sangre seguía saliendo, pero al menos ya no corría libre. Tenía que moverme. Si me quedaba ahí, moriría con los demás. Gateé entre los restos del avión. Cada objeto era un pedazo de vida arrancado de alguien. Una muñeca, un pasaporte, una cámara con la pantalla rota. Pasé la mano sobre el asiento donde había estado la niña. Estaba vacío, carbonizado. Cerré los ojos. No podía llorar. No tenía derecho a hacerlo si quería sobrevivir. Encontré una botella de agua medio llena entre los restos. El plástico estaba derretido en una esquina, pero aún servía. Bebí un sorbo pequeño. El líquido tibio me supo a esperanza. También hallé un encendedor, milagrosamente intacto. Lo guardé como si fuera oro. No sabía todavía cuán valioso sería el fuego en esa inmensidad verde. Salí del fuselaje tambaleándome. La selva me recibió con un rugido bajo, una vibración que venía desde el suelo. El aire era espeso, cargado de humedad. Cada sonido me hacía girar. Hojas moviéndose, ramas quebrándose, el chillido de algún animal invisible. Estaba rodeado por un mundo que no me quería allí. Sentí miedo, un miedo puro, primitivo, que no se parece a ningún otro. Caminé hasta un claro pequeño. Desde allí podía ver la columna de humo elevándose al cielo gris. Quizás alguien la vería, pensé. Quizás, pero la lluvia no tardó en apagarla. El fuego del avión se consumió, y con él mi única señal. Me senté en el barro, empapado, temblando. Estoy vivo. Repetí una y otra vez, como si esa frase pudiera protegerme. La noche cayó sin aviso. En la selva no hay atardeceres lentos. Un instante es luz, el siguiente es oscuridad absoluta. El ruido cambió. Los insectos dieron paso a los aullidos lejanos, a los crujidos en la maleza. Encendí el encendedor. La llama pequeña me dio valor, pero también atrajo miradas invisibles. Sentí que algo me observaba entre los árboles. No sabía si eran ojos o mi mente quebrándose. Me recosté sobre una pieza del ala, buscando un poco de refugio. El frío se metía por mis huesos. No podía dormir, no esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el impacto, el fuego, los cuerpos. Así pasó mi primera noche en la selva, despierto, aterrado, escuchando cómo la vida seguía alrededor, mientras yo trataba de convencerme de que seguir respirando valía la pena. Cuando el sol apareció entre las copas de los árboles, creí por un momento que todo había sido un mal sueño, pero el dolor en mi pierna me devolvió a la realidad. Cada músculo dolía, cada respiración era una pelea. El avión ya no era más que un esqueleto negro. El humo se había desvanecido y el silencio volvió a apoderarse del lugar. Era el amanecer más hermoso y el más cruel que había visto en mi vida. Lo primero que hice fue revisar lo que tenía. La botella de agua medio llena, el encendedor, un trozo de metal afilado que podría servir como cuchillo y una bolsa plástica con restos de papas fritas chamuscadas. Nada más. El hambre comenzó a apretar el estómago, pero sabía que debía racionar cada cosa. En la selva, los días se vuelven eternos y el cuerpo se convierte en tu peor enemigo. Caminé alrededor de los restos buscando algo útil. Encontré una mochila aplastada bajo una ala. Dentro había un botiquín con vendas, una brújula rota y una barra energética partida a la mitad. La guardé como si fuera un tesoro. El resto estaba destruido. No había rastros de nadie más con vida. Esa certeza me pesó como una piedra en el pecho. La soledad es un sonido que no se puede describir, solo se siente retumbando dentro del cráneo. Decidí alejarme del lugar. El olor a muerte atraería animales,
Y yo aún no sabía qué criaturas me rodeaban en ese infierno verde. Me moví lento, apoyándome en una rama gruesa como bastón. Cada paso era un recordatorio del dolor. La selva me envolvía con su humedad. Lianas, hojas del tamaño de mis brazos, insectos que parecían salidos de otro planeta. Todo vibraba con una vida que me ignoraba completamente. El calor era insoportable. El aire no se movía como si el bosque respirara conmigo. Escuché un ruido entre los arbustos y mi cuerpo se tensó. Algo grande se movía allí. Esperé, sin respirar. Un instante después, un grupo de monos saltó de las ramas, mirándome con curiosidad. Uno de ellos me lanzó una fruta podrida y chilló. Casi reí. Era la primera vez que veía algo vivo, sin miedo. Por un segundo sentí compañía. Encontré un arroyo no muy lejos del fuselaje. El sonido del agua fue como una promesa. Me arrodillé, bebí un poco, dejando que el líquido frío me devolviera la cordura. Pero al mirar mi reflejo en el agua, no reconocí el rostro que vi. Estaba cubierto de sangre seca con los ojos rojos y vacíos. Era un extraño. Un hombre que había perdido algo más que un vuelo. Había perdido su antiguo yo. Decidí seguir el curso del arroyo, pensando que podría llevarme a un río mayor, quizás a alguna comunidad. Caminé durante horas, siempre con el ruido del agua como guía. Pero la selva parecía interminable. Cada dirección era igual, cada sombra escondía algo. El sol me castigaba, y la herida de la pierna comenzó a arder. La venda improvisada se había soltado, y la sangre volvía a manchar el barro. Sentí la fiebre llegar, como fuego bajo la piel. Busqué refugio bajo un tronco caído. La fatiga era insoportable. Cerré los ojos un instante, y las voces comenzaron. Voces de los que habían muerto en el avión. «No nos dejes», decían. «No te detengas». Grité para silenciarlas, pero la selva devolvía mi eco una y otra vez. No sabía si estaba delirando o si realmente la selva me hablaba. En ese momento entendí que mi mente podía ser más peligrosa que cualquier jaguar. Al caer la tarde, encontré un hueco en una roca grande. Era lo suficientemente amplio para refugiarme. Usé hojas secas para hacer una cama improvisada. Encendí el encendedor y la pequeña llama iluminó el interior. Me senté, observando el fuego, sintiendo su calor como si fuera el único amigo que me quedaba. Afuera la noche comenzó a rugir. Criaturas invisibles, pasos lejanos, chillidos. Cada sonido era una amenaza, pero también una prueba de que la vida seguía allí, indiferente a mi sufrimiento. Me dormí con la llama encendida, con la espalda apoyada contra la roca, sosteniendo el encendedor como un talismán. Antes de cerrar los ojos, prometí una cosa. No moriría allí. No permitiría que mi historia terminara en ese rincón perdido del Amazonas. No aún. Si la selva quería devorarme, tendría que luchar por cada pedazo de mí. La lluvia no dio tregua. Se convirtió en un manto constante que empapaba mi ropa y arrastraba la tierra debajo de mis pies. Cada paso se volvía un desafío. El barro pegajoso me hacía resbalar, y cada rama rota parecía esperar para atraparme. La selva no era solo un escenario, era un enemigo vivo, que probaba mi resistencia y mi voluntad de seguir respirando. La fiebre había subido. Cada vez que me movía, el corazón latía con fuerza dentro de mi pecho, y una sensación de mareo me obligaba a detenerme. Miraba mi reflejo en los charcos, y el hombre que veía me era extraño. Los ojos, hundidos y rojizos, eran los de alguien que había atravesado varias vidas en unas pocas horas. El hambre apretaba y sentía cómo la energía se escapaba de mi cuerpo lentamente. La noche anterior me había enseñado a temer la oscuridad, pero esa noche fue peor. Entre los ruidos de la selva, escuché un crujido distinto. Algo pesado se movía a pocos metros de mi refugio. Contuve la respiración, esperando que la criatura siguiera de largo. Pero no se detuvo. Un par de ojos brillantes me observaba desde la maleza. No podía identificarlo, y la adrenalina me paralizó. Solo supe que debía actuar. Recordé el trozo de metal que había encontrado el primer día. Lo sostuve con fuerza, listo para defenderme. La criatura avanzó un paso más.
Luego desapareció entre los arbustos. El miedo y el alivio se mezclaron dentro de mí, creando una sensación extraña de vulnerabilidad. Comprendí que la selva no era solo hostil por naturaleza. Había otros habitantes que podían matarme sin pensarlo 2 veces. Intenté seguir mi camino al amanecer. El agua del arroyo se había desbordado con la lluvia y tuve que cruzarlo usando troncos y piedras resbaladizas. Cada paso era un riesgo. Cada caída podría significar el fin. El cansancio se acumulaba y la fiebre seguía subiendo. Aún así no podía detenerme. La única opción era avanzar, aunque cada movimiento doliera más que el anterior. Encontré un pequeño claro donde pude descansar un poco. Usé hojas para cubrir la herida de la pierna, que se había inflamado y comenzaba a supurar. La infección ya había comenzado su trabajo silencioso. Sentí náuseas y un mareo intenso. Cada respiración era un recordatorio de que estaba vivo por milagro y de que la muerte rondaba cada paso que daba. Durante la caminata, la selva parecía susurrarme secretos. Un olor extraño llegó a mi nariz, mezcla de tierra mojada y algo putrefacto. Me acerqué con cautela y vi un árbol derrumbado cubierto de hongos y restos de animales pequeños. Recordé las lecciones básicas de supervivencia. Lo que la selva deja, la selva lo toma. Cada recurso era efímero, cada alimento podía ser una trampa. La noche cayó de nuevo, y con ella la verdadera prueba. El viento se levantó, y la lluvia golpeaba con fuerza el refugio improvisado. Mis músculos temblaban, y la fiebre alcanzó su punto más alto. Soñé con el avión, con los cuerpos de los demás pasajeros, con el fuego y la destrucción. Cada imagen me despertaba sudando, con el corazón latiendo al borde del colapso, pero no estaba dispuesto a rendirme. Entre sueños y vigilia, escuché un sonido distinto. Pasos leves pero seguros. Mi mente intentó racionalizar. Es un animal nada más. Pero la curiosidad y el miedo me obligaron a levantar la cabeza. Entre la maleza, una figura se movía. No era un jaguar, no era un mono, era humano. O al menos eso parecía. El encuentro inesperado me llenó de una mezcla de esperanza y terror, sin saber si era amigo o enemigo. Esa noche comprendí algo fundamental. La selva no solo pone a prueba el cuerpo, sino también la mente. Cada sonido, cada sombra, cada aroma se vuelve un reto constante. Si quería sobrevivir, debía aprender rápido. Aprender a distinguir los peligros, a resistir la fiebre, a calmar el hambre y la sed, y sobre todo a no perder la razón, porque en ese lugar perder la cabeza significaba morir. La mañana llegó con un calor asfixiante. El aire estaba cargado de humedad y un olor a tierra mojada que me pegaba a la piel. Mis músculos seguían doloridos y cada movimiento me recordaba la pierna lastimada. Caminaba con cautela, pero sabía que el peligro ya no era solo la fiebre o el hambre. Estaba allí, vivo, acechando, invisible. Escuché un crujido detrás de mí. Giré lentamente sosteniendo el trozo de metal como arma. Entre la maleza, un jaguar me observaba. Sus ojos eran amarillos, fijos, calculando cada uno de mis movimientos. Mi respiración se aceleró y sentí que todo mi cuerpo temblaba. El instinto gritaba, retroceder, huir, no mirarlo a los ojos. Pero sabía que cualquier movimiento brusco podía desencadenar el ataque. Me quedé inmóvil, recordando lo que había aprendido en mis años como biólogo. El jaguar respeta a quienes muestran respeto y calma. Lentamente, bajé la mirada, respirando profundo, evitando el contacto directo. El felino se movió unos pasos hacia la izquierda y luego desapareció entre los arbustos. Mi corazón seguía latiendo a 1000 por hora. Sobreviví, pero entendí que la selva era un adversario despiadado. Continué mi camino hacia un arroyo que había visto la tarde anterior. Cada paso era calculado. Cada sonido me mantenía alerta. La fiebre seguía aumentando y el hambre apretaba. Me preguntaba si alguna vez llegaría a salir de ese lugar. La soledad se sentía más pesada que el calor, más peligrosa que cualquier animal. Comencé a sentirme vulnerable a cada instante.
Encontré un grupo de árboles caídos que servían como refugio improvisado. Allí descansé un momento y revisé la pierna. La infección se veía peor. Hinchada, roja, con pus. Cada latido de mi corazón enviaba dolor a cada fibra de mi cuerpo. Tomé un profundo respiro, recordando que debía mantener la calma. La desesperación era enemiga de la supervivencia. Decidí improvisar herramientas. Con un palo afilado y piedras encontradas, traté de limpiar la herida y cubrirla nuevamente. Cada acción me costaba energía y concentración. La fiebre me hacía temblar, y el sudor mezclado con la lluvia creaba una sensación pegajosa y desagradable. Aún así sabía que debía hacerlo. Cada minuto sin cuidar mi cuerpo podía ser fatal. Mientras buscaba agua, escuché nuevamente pasos que no pertenecían a animales. Mi corazón saltó. Me escondí detrás de un tronco y observé. Una figura humana apareció entre los árboles, un hombre cubierto de barro, delgado, con ojos cautelosos. No podía determinar si era amigo o enemigo. La incertidumbre me obligó a mantenerme inmóvil, mientras la adrenalina recorría cada fibra de mi cuerpo. El hombre se acercó lentamente y se detuvo a varios metros. Sus movimientos eran medidos, como si también estuviera evaluando mi reacción. Quise gritar, advertirlo de mi presencia, pero algo me lo impidió. Sentí una conexión extraña, una mezcla de miedo y alivio. No estaba completamente solo. Tal vez había una oportunidad de ayuda, o tal vez un peligro mayor. La tarde se convirtió en noche y la figura desapareció entre los arbustos. No había señales de ataque, pero tampoco de comunicación. Me senté junto al arroyo, observando cómo el agua fluía, y sentí un escalofrío. La selva es más que animales y lluvia. Es mente, estrategia, paciencia. Sobrevivir requería más que fuerza. Necesitaba astucia y resistencia mental. Antes de dormir encendí mi pequeño fuego. La llama iluminaba mi rostro cubierto de barro y sudor. Sabía que el día siguiente sería igual de duro, si no más. Animales, fiebre, hambre, soledad y el misterio de aquel hombre acechando la selva. Pero aún así, respiré profundo y prometí seguir adelante. Si quería salir con vida, debía enfrentar cada amenaza, una por una, sin retroceder. La selva amaneció húmeda y silenciosa. Cada rama rota bajo mis pies parecía un disparo que alertaba a todo lo que me rodeaba. La fiebre había disminuido ligeramente, pero el hambre apretaba con fuerza en mi estómago. Tenía que moverse, buscar agua más limpia y algo de comida, aunque no sabía qué sería seguro. Cada decisión era un riesgo calculado. Recordé algunas técnicas de supervivencia que había aprendido en expediciones previas. Las raíces delgadas podrían servir como agua en miniatura, las hojas grandes como cubiertas temporales, y ciertos frutos rojos podrían ser comestibles si los hervía primero. Todo esto parecía inútil si no encontraba fuego estable y un lugar seguro, pero la desesperación me empujaba. Caminé durante horas, siguiendo la dirección del río que había visto el día anterior. La selva parecía interminable, cada curva idéntica a la anterior. El barro pegajoso atrapaba mis pies, y la pierna herida comenzaba a ceder ante el esfuerzo. A cada paso, escuchaba el crujido de ramas secas que podía indicar la presencia de algún animal, o peor aún, de aquel hombre desconocido que había visto días atrás. Finalmente, hallé un claro donde el sol entraba con fuerza. Aproveché para limpiar la pierna con agua del río y examinar la herida. La infección todavía avanzaba, pero logré cubrirla con hojas y tierra limpia para reducir la exposición. Bebí el resto del agua que me quedaba y sentí un alivio momentáneo. Cada pequeño acto era una victoria, una declaración de que aún estaba vivo. Comencé a buscar frutos y raíces comestibles. Reconocí algunas plantas de mis estudios, pero la mayoría era desconocida, y probarlas podía ser mortal. Con cautela, seleccioné un par de raíces que podrían calmar el hambre temporalmente. Cada bocado era una mezcla de sabor extraño y alivio, pero no suficiente para recuperar fuerzas. Sin comida sustancial, cada movimiento requería concentración extrema. De repente escuché un ruido cercano, hojas moviéndose rápido,
como si algo grande se acercara. Me oculté tras un tronco caído, sosteniendo el trozo de metal que había conservado desde el accidente. Un tapir pasó cerca, olfateando la zona, ajeno a mi presencia. Contuve el aliento hasta que desapareció. La tensión constante comenzaba a desgastarme, pero cada sobreviviente sabe que la calma bajo presión salva vidas. Continué explorando, buscando un refugio más seguro. Encontré un árbol hueco y decidí improvisar un pequeño espacio cubierto con hojas y lianas. Allí podría descansar durante la noche y mantener el fuego encendido de manera más estable. Cada gesto requería precisión. Mover una rama mal podía causar un accidente, atraer animales o incluso romper mi frágil escondite. Mientras organizaba el refugio, observé huellas frescas de animales cerca del río, probablemente jaguares o pumas jóvenes, cazando. Sentí miedo, pero también determinación. Entendí que la selva no perdona la indecisión. Cada paso debía ser medido, cada sonido interpretado, cada respiración controlada. La supervivencia era un juego de estrategia constante. La noche cayó rápidamente, trayendo consigo el frío y los sonidos escalofriantes de la selva. Encendí un pequeño fuego, protegiéndolo con piedras y barro. Cada chispa iluminaba mi rostro exhausto. Pensé en la familia, en mis amigos, en todo lo que había perdido, y esa tristeza me fortaleció. La esperanza era un arma silenciosa, pero indispensable. Sin ella, la mente se rinde antes que el cuerpo. Antes de dormir, observé el cielo entre los árboles. Las estrellas eran pocas, escondidas tras la densidad de la selva. Respiré profundo, prometiéndome que no dejaría que la selva me venciera. Mañana sería otro día de lucha, buscar comida, encontrar rutas más seguras y enfrentar cualquier amenaza que se presentara. Sabía que la supervivencia dependía de cada decisión y de cada paso calculado en ese mundo implacable. La selva estaba más densa que nunca. Cada árbol, cada liana, parecía querer detenerme. El barro pegajoso se convertía en un enemigo silencioso, arrastrando mis pies y haciendo que cada movimiento fuera un riesgo. La pierna aún sangraba, la fiebre no me abandonaba y el hambre me debilitaba, pero algo dentro de mí gritaba, debía seguir, aunque todo en mi cuerpo me dijera lo contrario. Avancé lentamente hacia un claro que había divisado días antes. Allí, según mi intuición y los rastros de animales, podría encontrar una ruta hacia un río más grande, posiblemente habitado por humanos. Cada paso era calculado, cada sonido estudiado. La selva parecía viva observándome, probando mi resistencia, desafiándome a rendirme. De repente, escuché un rugido lejano. Un jaguar seguro de su territorio me había detectado. El corazón me latía en los oídos y un frío recorrió mi espalda. Debía decidir, enfrentar al animal con el metal que sostenía o retroceder y buscar otra ruta. La adrenalina me impulsó a avanzar con cautela, manteniendo la calma. No podía permitir que el miedo controlara mis decisiones. Encontré un tronco caído sobre un arroyo. Era mi única opción para cruzar sin sumergirme en el agua oscura, que podía estar infestada de animales peligrosos o infecciones. Cada paso sobre el tronco era un desafío. El equilibrio era precario. Una caída significaría no solo dolor extremo, sino una posible muerte inmediata. Mis manos temblaban, pero cada fibra de mi cuerpo se concentraba en sobrevivir. Mientras cruzaba un resbalón hizo que casi cayera. La sangre de la pierna se mezcló con el barro y sentí un dolor agudo que me dejó sin aliento. Me sujeté al tronco con todas mis fuerzas y logré estabilizarme. Respiré profundo, recordando que cada error podía ser el último. La selva no perdona debilidades. Al otro lado, encontré rastros recientes de humanos, huellas frescas, restos de fuego y señales de campamento. El alivio me recorrió, pero también la cautela. No sabía quiénes eran, si serían aliados o un peligro más. Avancé con cuidado, manteniéndome oculto entre la vegetación. Cada hoja crujida podía delatar mi presencia. La tarde caía, y la selva se transformaba en un laberinto de sombras. Decidí improvisar un refugio temporal entre raíces y ramas. Encendí un fuego pequeño,
protegiéndolo con piedras. La llama me dio esperanza, un recordatorio de que aún estaba vivo. Mientras observaba el humo elevarse, sentí que la selva me había enseñado más en esos días que toda mi vida anterior. Durante la noche, los ruidos se intensificaron. Animales cazando, agua cayendo, ramas rompiéndose. Cerré los ojos por breves momentos, tratando de descansar, pero la tensión me mantenía alerta. Cada sombra, cada sonido, era una prueba de resistencia mental. Comprendí que sobrevivir no solo dependía de fuerza física, sino de concentración y estrategia. Al amanecer decidí seguir los rastros de los humanos. Caminé con cuidado, siguiendo las huellas que parecían dirigirse hacia un río principal. Cada paso me llenaba de ansiedad y esperanza. Finalmente, entre la densidad de la selva, escuché voces. Humanos. No podía creerlo. Casi lloré. La salvación estaba cerca. Cada decisión, cada esfuerzo, cada segundo de miedo había valido la pena. Crucé un último tramo peligroso y finalmente me encontré con un grupo de personas que me miraron con incredulidad. Estaba cubierto de barro, sangre y cicatrices, pero estaba vivo. La selva me había probado, me había roto y reconstruido, y finalmente me dejaba salir. En ese instante, comprendí que la supervivencia no es solo un acto físico, es una batalla mental, emocional y espiritual. Había sobrevivido al corazón del Amazonas. Mientras me alejaban del corazón del Amazonas, no podía dejar de mirar atrás. Cada árbol, cada sombra, cada sonido de la selva quedaba grabado en mi memoria. La sensación de soledad y peligro extremo había moldeado algo dentro de mí. Comprendí que la supervivencia no es solo resistir físicamente, sino mantener la mente clara, el corazón firme y la voluntad intacta ante lo imposible. Los días posteriores los pasé recuperándome, pero la experiencia nunca me abandonó. Cada vez que cierro los ojos, siento la humedad, el fuego, el olor de la sangre y la adrenalina recorriendo mi cuerpo. Aprendí a valorar la vida en su forma más cruda y a entender que cada segundo de existencia es un regalo que se gana luchando. La selva me enseñó que incluso cuando todo parece perdido, el instinto y la determinación pueden abrir un camino hacia la esperanza. Hoy comparto mi historia con ustedes, no para impresionar, sino para recordar que la vida puede cambiar en un instante y que la fortaleza interior es nuestro recurso más poderoso. Si alguna vez se encuentran frente a lo desconocido, recuerden, el miedo es inevitable, pero rendirse no es una opción. Sobrevivir significa enfrentarse a lo imposible, paso a paso, respiración a respiración, hasta que finalmente se puede volver a ver la luz.